una chica de 25 años, con diagnóstico de trastorno límite de personalidad desde los 13, sin tratamiento activo, con un intento de suicidio en 2022, bajo tutela institucional cuestionada. Muerta el 26 de marzo del año 2026 con el aval del Estado español. ¿Esto es una muerte digna o es el final de un abandono de décadas que nadie quiere llamar por su nombre? Hoy vamos a ir más allá de los titulares y no pensaba hacer otro vídeo hablando del caso, pero parece ser que, por desgracia, después de la eutanasia que se le ha aplicado a la chica, el caso queda aún más abierto. Vamos a ir más allá del circo mediático y por supuesto de las trincheras que tratan de apropiarse del caso, dejando de lado lo más importante, que es la verdad del caso de Noelia Castillo Ramos. Porque la verdad de esta muchacha es muchísimo más incómoda que cualquier bando. Para entender bien el caso es esencial, la base primordial del mismo es entender primero quién era esta chica y no la versión que nos han contado o querido contar. Noelia Castillo Ramos tenía 25 años cuando murió. Llevaba en tratamiento psiquiátrico desde los 13. Sus diagnósticos oficiales, documentados en el expediente médico y reconocidos en los propios tribunales, eran dos: trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y el trastorno límite de personalidad conocido como TLP o borderline. El TLP no es un trastorno menor, de hecho es uno de los diagnósticos psiquiátricos más graves y complejos que existen, y entre sus síntomas nucleares, o sea, los que definen la enfermedad, está la ideación suicida crónica, la inestabilidad emocional extrema y por supuesto la incapacidad para proyectar un futuro. No lo digo yo, lo dicen gran parte de los manuales de psiquiatría del mundo. Con estos trastornos, incluso antes de la caída, Noelia tenía reconocida una discapacidad del 67% de origen exclusivamente psiquiátrico. Y ojo a esto porque es una de las bases primordiales del caso y que parece ser se han obviado en muchas de las partes del mismo. En el año 2022 se intentó quitar la vida lanzándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica. Ya sabemos todos que fue a raíz de la agresión grupal sexual por parte de un grupo de salvajes de los cuales todavía no sabemos nada, aunque parece ser ya hay gente detrás de este asunto y ojalá se encuentre a los culpables y se dé luz a toda la verdad. Ese suceso añadió puntos a su discapacidad reconocida, que subió hasta el 74%. Fíjate en este dato porque es fundamental. El 67% de su discapacidad ya existía antes de quedar en silla de ruedas. El sufrimiento base de Noelia no era físico, era psiquiátrico, era mental. Era el resultado de años de una enfermedad que nadie trató de forma adecuada. Y aquí viene la primera pregunta que por supuesto ningún medio te está haciendo directamente y que deberíamos tener todos como base antes de cuestionarnos nada más del caso. Si Noelia llevaba en el sistema psiquiátrico desde los 13 años, si tenía un diagnóstico claro y oficial de TLP y de TOC, si ya tenía un 67% de discapacidad psíquica antes de caer, ¿qué tratamiento recibió durante esos años? ¿Fue suficiente ese tratamiento? ¿Funcionó? Y más aún, ¿estaba en sus plenas capacidades como para decidir si realmente quería recibir la eutanasia o se la forzó a ello? Y aquí es cuando vengo a decirte que la respuesta que se desprende de las informaciones disponibles es absolutamente perturbadora. En el momento en que tramitó la eutanasia, Noelia no estaba siguiendo ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico activo. Y por supuesto, esto no lo ha publicado así ningún medio y eso ya da mucho que pensar. Por poneros un ejemplo, una chica de 25 años con TLP diagnosticado y sin tratamiento pide morir y el Estado dice plena capacidad, adelante. Por tratar todas las partes, sus abogados y los del padre señalaron exactamente eso antes de los tribunales. El consentimiento está viciado porque el trastorno no está tratado y uno de sus síntomas definitorios es precisamente la ideación suicida. Y esto no es ningún argumento de bando, es medicina básica. Si yo tengo una depresión severa sin tratar y en pleno episodio pido que me quiten la vida, lo primero que debería hacer cualquier sistema sanitario es tratarme y no darme la razón. Además, Noelia, a sus 25 años, no había agotado todas las opciones terapéuticas, no había probado todos los tratamientos de última generación para el TLP, como la terapia dialectoconductual intensiva, que en muchos casos transforma radicalmente la vida de pacientes con ese mismo diagnóstico. La ley de eutanasia española exige entendimiento y voluntad suficiente, por lo que el debate que nadie quiso abrir es si una persona con TLP activa
activo y sin tratamiento cumple de verdad ese estándar o no. Por supuesto debemos ser serios y tratar y trabajar todas las partes y tener en cuenta lo que dijeron los tribunales, porque en todo este proceso que llevó a la eutanasia de Noelia participaron el médico responsable y la Comisión de Garantía y Evaluación, el Juzgado de Primera Instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Constitucional y por supuesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó paralizar el proceso. 6 instancias, más de 600 días de proceso. No fue una decisión rápida ni improvisada. Los peritos médicos que evaluaron a Noelia concluyeron de forma rotunda que ésta conservaba plena capacidad de decisión, y la justicia europea también lo avaló. ¿Y esto cierra el debate ético? Por supuesto que no. Esto de alguna forma da a entender que el procedimiento fue seguido. Pero una cosa es que la ley haya cumplido, otra muy diferente es que la ley realmente haya sido justa y por supuesto a medida de este caso. Y obviamente que todo ese sistema haya actuado de forma adecuada los años anteriores, que fue lo que llevó a Noelia a esta situación, a esta tesitura. Atentos, la vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente declaró: tener un trastorno mental no anula la capacidad de decidir. Técnicamente tiene razón, pero la pregunta es más fina. ¿Puede un sistema avalar como decisión autónoma el resultado final de una enfermedad crónica que nunca fue tratada con los medios disponibles y medios suficientes? Y ahora vamos a pasar con los medios concretos que no cuadran. Y ojo, porque aquí voy a intentar ser preciso, porque en este caso, y cada día más, al igual que en muchos otros, hay mucha desinformación y ya no sabemos ni a qué acogernos, por mucho que uno trate de investigar, de indagar y demás. Al final todas las fuentes, de una manera u otra, pues podemos tergiversar o digamos manipular cierta información en base a nuestras creencias, a nuestra opinión o nuestros sesgos. Existe un texto, existe un manuscrito escrito a mano por Noelia, en el que pedía aplazar la eutanasia. La resolución del Tribunal Superior de Justicia, fechada el 14 de marzo de 2025 y facilitada al medio maldita.es, recoge que ella misma dijo después de haberlo firmado sin ser consciente y bajo presión. Habría que ver si esto también es verdad, porque obviamente ya no sabemos qué creer. Aquí hay dos verdades que coexisten y que nadie quiere sostener al mismo tiempo. El documento existe y ella dijo que no era válido. Lo uno no anula lo otro. Y eso, por supuesto, en un caso de eutanasia irreversible. Da mucho que pensar. Todo esto debería haberse tratado como una alarma y no como un obstáculo a superar. También han circulado en redes sociales algunos vídeos, como uno en el que supuestamente Noelia era secuestrada por todo el sistema de tutelación de menores y demás, pero ya se ha aclarado, por si lo habéis visto y no os habéis enterado, que es de otro caso del cual tiene pinta que también hablaremos en un futuro, porque hay una mafia detrás de toda esta trata y tutelación de menores absolutamente aberrante, y ahora vamos a hablar un poquito de ello. Por otra parte, la letrada que defendía al padre, Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, declaró que cuando en 2024 la eutanasia se propuso, un médico le dijo a la madre textualmente: qué pena, ya estaban asignados los órganos. En torno a esto, como bien sabéis, porque también lo hablamos en el vídeo anterior, hay un escándalo mediático brutal y por supuesto hay dos bandos enfrentados sobre si esto es verdad, es un bulo, qué negocio hay detrás de toda la donación de órganos, etcétera, etcétera. Si esto es cierto y no hay un desmentido oficial publicado, es algo totalmente gravísimo. Un profesional médico lamentando que no se produzca la muerte de una persona porque ya había coordinación de donación de órganos es una aberración absoluta. Ahora quiero que hablemos de algo muy serio y que por supuesto también tiene que ver con este caso, porque el caso de Noelia no existe en el vacío, existe en un país donde el sistema de protección de menores lleva años acumulando múltiples escándalos, y qué casualidad que apenas se hable de ello, y ya no solo en los medios, sino por supuesto en el Congreso y en el resto de instituciones. En Radio Televisión Española, por poner un ejemplo, en 2022 se informó del aumento de denuncias de abusos y explotación sexual de menores tutelados en España, con casos en Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco. Las redes sociales fueron identificadas como el principal canal de captación. En Baleares,
la Fiscalía investigó al menos 16 casos de explotación sexual de menores tutelados por el IMAS. En Álava, la Fiscalía pidió más de 100 años de prisión para 10 hombres acusados de pagar por sexo con menores bajo tutela pública. En Madrid fue detenida una directora de una residencia de adolescentes que intercambiaba vídeos de agresiones sexuales de niñas a través de chats con terceras personas. Tenía 48 años, contacto diario con las menores. Obviamente no estoy diciendo que todos los centros de cuidado y de protección de menores sean iguales. En estos centros y toda esta infraestructura hay muchos profesionales que hacen un trabajo excepcional, pero por desgracia, como todo lo que tiene que ver con la política y los gobiernos y demás, hay mucha parte de todo este sistema que está podrido y quienes pagan de forma definitiva toda esa podredumbre, todo ese mundo oscuro, son en este caso los menores. Y si hay múltiples casos, más todos los que no sabemos, de fallos estructurales, por decirlo de alguna manera, hay una pregunta que alguien debería responder y es: ¿cómo es posible que el sistema que supuestamente protege a los niños más vulnerables de este país sea el mismo lugar donde aparecen una y otra vez casos de explotación, abuso y tráfico? La memoria de la Fiscalía Española identifica la trata con fines de explotación sexual como la modalidad predominante de trata en España y advierte de problemas de coordinación con los sistemas de protección de menores. Es decir, la propia Fiscalía, y esto es muy grave, reconoce que hay fallos de coordinación entre el sistema que atrapa a los tratantes y el sistema que custodia a las víctimas potenciales. Esto no es una teoría conspiranoica, es la memoria oficial del Ministerio Fiscal. Por poner otro ejemplo, uno de tantos que caen en el olvido o en la sombra, una madre llamada Mari en el medio El Español denunció recientemente sobre Cataluña diciendo algo así: son unos criminales, no me dejan ver a mi hijo, les drogan y les golpean, lo de Epstein se queda corto. Por supuesto, aquí hay mucha gente que difiere y considera que es una exageración y otra gente que dice que es una aberración si esto es real. Lo que no puede ser es que esta denuncia, al igual que tantas otras, ni genere una investigación a fondo de todo este sistema de supuesta protección de menores. Una vez hemos llegado al núcleo de este análisis, al núcleo de este caso, debemos hacernos una pregunta que da sentido a todo y dejando de lado el resto de conspiraciones, de teorías, de bulos o como lo queramos llamar, sobre secuestros, sobre la preparación o planificación de venta de sus órganos, etcétera, etcétera. Porque si hay algo que sabemos de forma oficial son estos puntos. Una chica que entró a los 13 años en el sistema psiquiátrico, con 2 diagnósticos claros, uno de ellos con ideación suicida crónica, que pasó por sistemas institucionales cuestionados, que tuvo múltiples intentos de suicidio, que nunca recibió tratamiento psiquiátrico continuo y efectivo y que a los 25 años, sin ningún tratamiento activo, pidió quitarse la vida. Y después de todo esto, el sistema dijo: capacidad plena, adelante. Eso, al menos para mí, no es el culmen de una vida, independientemente de su caso, porque habrá sufrido lo que no está escrito y muchas cosas que no sabremos también. Muchas cosas que no sabemos hasta qué punto es real o son cosas que han sucedido en su cabeza. Hay miles de cosas que jamás sabremos y eso lo sabemos todos. Al igual que tenemos muy claro, o al menos yo, que este es el punto final de un abandono de más de 10 años. Y ese abandono tiene responsables, y no necesariamente criminales con nombre y apellido, sino más bien un sistema que falló en cada etapa. Primero, en la detección temprana, luego en el tratamiento y por supuesto en la tutela. También falló en la protección y por último, y muy importante, en la valoración de si esta persona realmente tenía más opciones que no hubiera podido explorar. Este vídeo no es un alegato contra la eutanasia. A nivel personal considero que ese es un derecho que en ciertos casos deberían tener sin ningún tipo de duda muchas personas. Tampoco es un alegato a favor del padre o un alegato a favor de abogados cristianos, ni tampoco de ningún bando político que se aprovecha del sufrimiento de las personas para sacar rédito. Este vídeo más bien es una pregunta, una sola pregunta. ¿Qué tipo de sociedad somos cuando una chica de 25 años, con una enfermedad grave y sin tratamiento, llega al final de su vida y nadie dentro del sistema levanta la mano y dice: espera, hemos hecho todo lo que podíamos
hacer? Y esa misma pregunta hay que hacérsela con todos los casos de menores que están dentro de este sistema de protección de menores, que en muchos casos, seguramente muchísimos más de los que tenemos conocimiento, son explotados. Esa misma pregunta hay que hacérsela con todas las residencias que la propia Fiscalía investiga y que las instituciones minimizan. Esa misma pregunta hay que hacérsela sobre la vulnerabilidad de muchas personas, de las que se aprovechan otros tantos, y amparado no por conspiraciones, sino más bien por la indiferencia organizada y la manipulación. Espero de verdad, esté donde esté, que esta chica descanse en paz si fue realmente lo que quiso, por propia decisión, sin ningún tipo de manipulación ni de haberla inducido ninguna de las partes que han intervenido en su vida y en su caso. Y espero que todas las personas, jóvenes y no tan jóvenes, que están en una situación psicológica o de enfermedad de cualquier tipo tan grave, encuentren una opción adecuada a su caso, que obviamente les pueda devolver las ganas de vivir, y si no es así, que de verdad se trabaje y se trate su caso como se debe y exploten su libre derecho para decidir si quieren seguir con vida o pasar a otra mejor. Muchas gracias, un abrazo y viva España.